Saludos tróspidos snorkis y bienvenidos a un snorky video más de esa casa que tanto os gusta, llena de maldad y belleza, pero siempre friki, ya sabéis, la casa snorky. Pues bueno, pues estamos aquí y ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Oppenheimer, ya que se va a estrenar el próximo jueves la película de Nolan. Oye, pues se me ha ocurrido traer un vídeo sobre 10 datos que no conocíais de Oppenheimer. Así que vamos al lío. Espero que os guste, darle like, suscribiros y todas esas cosas. Así que, dentro vídeo. Pues bueno, vamos a hablar de Julius Robert Oppenheimer, nacido el 22 de abril de 1904 en Manhattan y que murió el 18 de febrero de 1967 en Princeton. Pues vamos a comentar 10 curiosidades que creo, si no las conocéis, seguro que se conocen, pero bueno, para entrar un poquito en lo que es la primera. Primera cosa. Era judío, y eso es una cosa muy importante que va a suponer en toda su vida, el ser judío, ya que su padre, el alemán, emigró de la Alemania sobre el año 1900 porque tenía miedo al antisemitismo que estaba surgiendo en Alemania y que iba creciendo. Encontró a otra judía neoyorquina llamada Ella, la madre de Oppenheimer, y tuvieron dos hijos, uno Frank, que es el pequeño, y otro Julius, que es como se llamaba Oppenheimer, ¿vale? Esa primera cosa. Segunda cosa, él siempre fue un apasionado de la ciencia. ¿En qué sentido? Ya desde muy pequeño le gustaba la ciencia, le gustaba explorar cosas y fue un experto en mineralogía. Tanto es así que con 12 años escribió su primer artículo en la Sociedad de Mineralogía de Nueva York, para que veáis ya su importancia con la ciencia. Tercera cosa, apasionado de las lenguas, apasionado en las lenguas, sabía latín, francés, alemán, griego y hasta holandés. Y lo curioso del holandés es que tenía que dar una conferencia en Holanda y en 6 semanas aprendió holandés. Tenía una facilidad tremenda para los idiomas, O sea, cogía libros en texto original y se los empezaba a leer, etcétera, y con eso cogía el conocimiento. Cuarto, una personalidad arrolladora. Tanto es así que era arrogante, pero también era muy ambicioso. Era muy ambicioso porque quería estudiar y conocer más que nadie. Tanto es así que cuando estaba examinándose para ser catedrático, el profesor que lo estaba examinando decía que le imponía lo que sabía y la personalidad de él al contar eso. Dice que acabó con miedo de él porque sabía más que nadie, o sea, en ese sentido. Entonces tenía una personalidad muy arrolladora. Eso también significó que una vida social casi la tuvo nula. Sí, se casó en el año 40, tuvo dos hijos, etcétera, pero no tuvo amigos así para salir por ahí, etcétera. 5. Venerado por sus alumnos. Era tan buen profesor que se volcaba con sus alumnos. O sea, los alumnos lo idolatraban porque además de darles clases, lo que conseguía con los alumnos es poder charlar sobre ciencia, sobre arte, sobre literatura, y además bebía con ellos y bailaba en aquella época con ellos. Tanto es así que cuando iba a dar conferencias, los alumnos, los que podían, le seguían a las universidades que iban para escuchar esas conferencias. O sea, era un tío con una personalidad fuerte, pero muy querido por sus alumnos. Sexto, no sé si lo sabéis, pero en un periodo de su época, después de todo lo que había desarrollado, etcétera, estaba un poco perdido. Entonces fue a un amigo psicólogo en donde le dijeron que tenía esquizofrenia, que era una demencia
pequeñita. Lo quisieron internar. Oppenheimer dijo que no lo querían internar para nada, que él no se quería internar para nada, y en ese momento de que no sabía qué hacer con su vida, después de los logros que había conseguido, parece ser que conoció a un amor de estos veraniegos, etcétera, o por decirlo así, de estos fugaces, a un amor, y que justamente cuando se enamoró de ella se le acabaron todos los males y se centró en lo que quería volver a hacer. O sea, para que veáis que en aquel tiempo las esquizofrenias y demás eran cosas diferentes, no como ahora, detectaban otras cosas, pero a él se le curó enseguida. 7. Se le consideró comunista. Se le quedó comunista. Él al principio él no quería saber nada de política ni de los problemas sociales que tenía la sociedad, pero conoció a una activista y miembro del Partido Comunista llamada Jan Tarlo, de la cual se enamoró, y entonces sí, sí estuvo en asociaciones procomunistas, etcétera, porque él llegó un momento a entender el valor del comunismo. Pero cuando se descubrió en la Segunda Guerra Mundial lo que hacían tanto los alemanes como los rusos con los soldados, etcétera, él olvidó todo. Pasó de ser comunista. Hay que decir que en la época de MacArthur se le consideró como un agente ruso. Le quitaron todas las licencias habidas y por haber de seguridad nacional, etcétera, y siempre tuvo ese rumor de que era un comunista. Pero todo esto con el tiempo, al final de su vida, se quedó claro que nunca fue comunista, fue un patriota americano, y que siempre en ese sentido, siempre estuvo esa mancha que decían que era comunista, además, por envidias, etc. 8. Se opuso a la creación de la bomba de hidrógeno. ¿Por qué? Porque él moralmente creía que Estados Unidos no la necesitaba, no estaba amenazada, y segundo, porque la consideraba una arma de matanza masiva. Entonces dijo que Estados Unidos no tenía por qué hacer una bomba de hidrógeno y se opuso, y eso le supuso mogollón de antipatías en Estados Unidos. 9. Como ya sabéis, fue el que lideró el proyecto Manhattan. ¿Qué es el proyecto Manhattan? Para que no veáis, Manhattan no es el de los Watchmen, no es el de los Watchmen. Tiene algo que ver, pero no es el de Watchmen. El proyecto Manhattan fue el primer proyecto en desarrollar bombas nucleares, de las cuales hubieron 3 bombas. Siempre se habla de 2, pero hubieron 3 bombas. Una Trinity, que se explotó, que se explotó en Estados Unidos, si no me acuerdo mal, el 16 de julio de 1945. Después llegaríamos a las 2 grandes bombas atómicas que tenían nombre. La primera era Little Boy. Little Boy fue la de Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, donde la llevaba el bombardero Enola Gay. Y después tenemos la de Fat Man, que fue el 9 de agosto de 1945 y fue en Nagasaki, y lo lleva el bombardero B-29 Boskar, ¿vale? Pero se hicieron 3 bombas. Muchas veces nos acordamos de 2 bombas, pero había 3 bombas. Y por último, el último dato que os doy es que murió de cáncer de laringe. ¿Por qué murió de cáncer de laringe? Pues muy sencillo. Murió de cáncer de laringe porque era un hombre que fumaba continuamente en pipa, y en 1967, como ya os he dicho, en Princeton murió de eso. Pues estos son los datos que os quería dar, ni son más ni son menos, hay muchos más. Fue amigo total, estuvo con Einstein, fue el que le relevó a Einstein cuando murió de su trabajo, etcétera, en las universidades. Después la caza de brujería que tuvo con él, después las antipatías, etcétera. Pero fue una persona con un carácter muy fuerte, sabía lo que hacía. Esto de desarrollar bombas, etcétera, sí, pero no. Pero creo que la historia de Oppenheimer, si la veis, si
la leéis os va a interesar mucho, porque es un hombre con mucha historia, además aplicaba la física, era profesor de física aplicada, de física de energía atómica, etcétera. O sea, era un portento en todos los sentidos. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Son 10 cositas sobre las que no sé si lo sabíais o no, pero que creo que son interesantes para verlo. Así que chicos, nos vemos en otro vídeo y como siempre digo, ser buenos, pero con malicia. Os queremos. Adiós.